Ya estamos en feria. Bueno, no lo estamos aún, pero como si lo estuviéramos. Porque viendo el panorama que tenemos con los políticos locales, que van de un lado para el otro haciéndose la foto de turno, como si fueran de caseta en caseta, y cuyas declaraciones suenan más a cuando te recoges de la feria a las 9 de la mañana midiendo la calle de un lado hacia el otro, en lugar de expresarse sobre asuntos serios para la ciudad o la provincia, parece que sí, que estamos en feria. Y para feria la que se ha montado este año con los carteles finalistas. Y es que ya tenemos el nuevo cartel para la Feria de Almería 2025. Un cartel que está bien diseñado, no lo voy a negar, pero que se ve más de lo mismo. Faranduleo generalista. ¿Y a qué me refiero con eso? A que tanto el cartel ganador de este año como los finalistas no hacen referencia alguna ni a la tradición ni a la cultura de Almería. Cero, olvidada, desahuciada por completo por parte del área de cultura. Algo muy habitual en esta concejalía, no nos vamos a engañar. No me extraña que la mayoría de los almerienses no estén contentos con este concurso. Nada que ver con los diseñadores, que quede claro. Pero es que ya estamos hartos de tantos lunares y tanto vestido flamenco, y que no se vea por lo menos una mujer vestida de refajona. Muy típico, pero es para empezar por algo. También se podría ver una alcazaba de fondo y el nuevo Parque de la Hoya, el mar Mediterráneo, como si se estuviera viendo desde el cable inglés, o una panorámica de toda la ciudad al estilo acuarela, con un sol al atardecer que dé paso a la feria. Será por ideas que tengan que ver con Almería. Si es que hasta Málaga, que alguna que otra vez ha sacado algún cartel generalista para su feria, pocos, eso sí, tiene más pósters centrados en su cultura y tradiciones que los que tiene Almería. Y si no fuera suficiente con el tema de los trajes de faralaes y los abanicos, añadamos otra polémica: la inteligencia artificial en los carteles. Que lo hay, aunque digan que no, sobre todo en uno. El punto número 7 de la convocatoria para participar en el concurso de cartel anunciador a la Feria y Fiestas de Almería 2025 dice lo siguiente: para garantizar la autenticidad del proceso creativo, el ayuntamiento podrá solicitar al autor para el cartel finalista que presente un vídeo resumen que documente las principales fases de su realización, mostrando claramente su ejecución manual y digital, si aplica, sin intervención de inteligencia artificial. Repito dos de esas palabras: podrá solicitar, que no solicitará. Por lo que he visto lo visto, el ayuntamiento no ha pedido nada a los finalistas del concurso y a estos expertos en la materia se los han colado. Aún así, habemos póster. Vamos, que ya tenemos cartel de feria. Es este. El título: Entre flores y fandanguillo. Todo un homenaje a nuestro Manolo Escobar. El cartel es de María del Mar Gregorio Álvarez, conocida en las redes sociales como María del Mac. Es ilustradora, directora del arte y diseñadora. ¿Lo veis bonito? Podéis dejar vuestros comentarios en el canal. Es un diseño diferente a los que hemos visto habitualmente, pero que tiene un poco más de lo mismo de siempre. Y me refiero al traje de flamenca, rojo, lunares incluidos, aunque apenas se note en el vestido. Además, castañuelas, de color verde. Da a entender que intenta unir el color de la bandera de Almería con el color de la bandera de Andalucía. Eso sí, con fondo blanco, como el estandarte almeriense. Otro homenaje a Almería: los pendientes, indalos de color rojo con lunares blancos. En fin. Y lo que más me ha gustado de todo: las 6 líneas que cruzan el cartel de arriba abajo y un círculo ocre como fondo de imagen. Algunos podéis pensar que es un sol. Yo digo que representa la boca de la guitarra clásica y flamenca. Algunos lo llamaréis el agujero, pero para mí es el corazón de la guitarra. Y a mi parecer, aunque parezca un toque muy flamenco, creo que es un homenaje a nuestro más querido maestro y luthier Antonio de Torres, creador de la guitarra clásica y flamenca. Si es así, es un más que bonito homenaje a uno de nuestros más ilustres almerienses, que aunque tenga su propio museo y casa taller, tiene muy poca promoción nacional e internacional por parte del Ayuntamiento de Almería. Ah, y una cosa más del cartel: no está creado con inteligencia artificial, sino a mano y con ordenador. ¿Por qué creéis que la llaman María del Mac? Si queréis ver el proceso de creación del cartel, podéis entrar en su Instagram y verlo. Una auténtica artista. Y a ustedes, señores del Ayuntamiento, jurado especializado en estos concursos que se le han querido colar por toda la escuadra, dejen a un lado los videojuegos tipo Galaxian o Tank. Eso para los niños. Pónganse a trabajar de verdad con la realidad de Almería y no con la virtual. Que hay mucho que hacer aún por la ciudad y hay que dibujar una historia y una cultura que poco a poco la van ocultando, intentando derrumbar edificios históricos o enterrando entre cemento y hormigón descubrimientos arqueológicos de la época musulmana y también romana. En fin, señores políticos, ustedes sí que son una auténtica feria. Y ahora, noticias. Lo podríamos llamar milagro o simplemente que por una vez en sus vidas la Administración Provincial de Almería ha hecho algo bien. Una situación de la que no hay que acostumbrarse, ya que no suele ser lo habitual.
Diputación de Almería tiene deuda cero por primera vez en su historia. Hemos conseguido revertir la deuda sin dejar de invertir. Así lo anunció con tono de orgullo el presidente de la institución, Javier Aureliano García, el pasado martes 6 de mayo. ¿Cómo se consigue esto? Según García, con una gestión sostenible y eficiente e invirtiendo lo mismo, pero más barato. La Diputación acumuló en 2011 una deuda de 200 millones de euros repartida entre 130 millones a bancos y 71 a proveedores. El presidente ha destacado que ahora los almerienses tienen un peso menos, ya no repercute la deuda de Diputación a ni un solo almeriense. Una carga económica que generaba unos intereses de 4 millones de euros al año que ahora se invertirá en más proyectos. Para este ejercicio 2025, la Diputación de Almería cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros, de los que entre 70 y 80 millones se destinarán a inversión en la provincia. Entre los proyectos más destacados están el Plan de Caminos Municipales con 14 millones de euros, el Plan de Cementerios con 6 millones de euros, planes especiales de inversión para el deporte con 1,3 millones de euros, Plan de Pabellones 11,1 millones de euros, Plan de Carreteras 6,2 millones de euros, Plan de Centros Sociales y de Mayores 1,9 millones de euros y un plan extraordinario con fondos propios de 4 millones de euros para los 20 municipios de la Almanzora afectados por la dana del pasado mes de octubre 2024. Javier Aureliano García cerró su intervención subrayando que seguiremos trabajando para que Almería continúe avanzando a través de la revolución del agua, de la inversión, del patrimonio, de la identidad y, en definitiva, del orgullo almeriense. ¿Te parece una noticia importante que la Diputación de Almería haya conseguido pagar toda la deuda que tenía pendiente? ¿En qué ámbito invertirías tú en la provincia, pero más barato? Deja tu opinión en los comentarios del canal. El patrimonio histórico y cultural no se encuentra en su mejor momento después de lo ocurrido recientemente con el Colegio de las Adoratrices de la ciudad de Almería. Por este motivo, la Asociación Amigos del Alcazaba ha alzado la voz contra las instituciones políticas local y provincial de Almería sin más pretensión que la de salvaguardar el patrimonio de todos y cada uno de los almerienses. En esta ocasión son dos las razones de peso, aunque hay muchas más, por las que el Ayuntamiento y Diputación deberían defender estos edificios históricos. La primera es el Palacio de los Góngora, que hace 8 años logró salvarse de la demolición gracias a la presión de la asociación. El entonces alcalde de Almería y actual consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, planeaba su derribo. Ahora el ayuntamiento, con María del Mar Vázquez como alcaldesa, pretende venderlo por segunda vez por 347.000 euros, al no considerarlo de valor histórico. La segunda es el convento de las Adoratrices, de más reciente actualidad por el derribo ilegal de uno de sus muros exteriores. En 2013, Amigos del Alcazaba ya daba por perdido el inmueble al no estar protegido por el consistorio ni incluido en el catálogo municipal. En 2025 iba a correr la misma suerte que el Palacio de los Góngora, pero la denuncia de los almerienses ha hecho rectificar al ayuntamiento. La concejala de Urbanismo, Eloísa Cabrera, ha confirmado a la asociación que el histórico edificio de las Adoratrices estará protegido en la próxima ampliación del catálogo municipal. La asociación denuncia la desprotección legal del patrimonio almeriense y además critica que el ayuntamiento amplíe a cuentagotas el catálogo de edificios protegidos de Almería. La concejala Cabrera los ha querido tranquilizar comentando que la anunciada ampliación del catálogo será de más de 200 inmuebles y espacios protegidos y que entre ellos estará, por fin, el histórico edificio de las Adoratrices. Amigos del Alcazaba termina subrayando que conviene señalar que este imponente edificio, si fuera adquirido por el ayuntamiento, ofrecería unas extraordinarias posibilidades como equipamiento municipal para Almería y especialmente para los barrios periféricos, desde la Puerta Purchena al Quemadero y de San Cristóbal a la Plaza de Toros. ¿Crees que el ayuntamiento debería comprar edificios históricos para restaurarlos y convertirlos en museos o en edificios municipales? Espero tu comentario en el canal. El calor empieza a apretar con fuerza en plena primavera y muchos almerienses ya se están dando su primer baño de agua y de sol en las playas de la provincia. Y a pesar de las inclemencias del tiempo, algunas de ellas, pocas, se encuentran en mejores condiciones de lo que se esperaba. Aún así, hay buenas noticias para muchas de ellas. Almería ha conseguido un total de 35 banderas azules que ondearán en sus playas durante el verano 2025, 3 más que el año pasado. A ellas se añaden 2 banderas más para sus puertos, una menos que en 2024, ya que el puerto de Roquetas de Mar no contará con este distintivo. Así serán 11 los municipios de Almería en los que ondeará la bandera azul en sus playas este verano. Roquetas de Mar con 6 playas, Mojácar con 5, Adra, El Ejido y Pulpí con 4 banderas, Almería, Ciudad y Carboneras con 3, Cuevas de Almanzora y Níjar con 2 y Balanegra y Vera con una bandera azul respectivamente. ¿Ya estás preparado para darte el primer baño en la playa? ¿A qué playa irías este verano? Comparte tus lugares favoritos en comentarios del canal. Muchos almerienses denuncian que el cuidado de la salud no es igual para todos los barrios en la capital.
Así lo ha expresado la coordinadora de asociaciones vecinales de los pueblos de Cabo de Gata, que esta semana ha cerrado la recogida de firmas para exigir un cambio de política sanitaria a la Junta de Andalucía. La asociación demanda una asistencia sanitaria digna y suficiente para las poblaciones de Níjar que se encuentran dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En total han sido 1.648 firmas recogidas por la coordinadora y con las que demuestran el enfado hacia la Administración Pública Andaluza por la deficiente asistencia sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. Todas las firmas han sido entregadas en el registro de la Delegación Territorial de Almería de la Junta de Andalucía a la espera de que pronto tenga una contestación. Pero esto no es todo. La coordinadora de asociaciones vecinales de los pueblos de Cabo de Gata-Níjar ha anunciado la convocatoria de una manifestación ciudadana pacífica dentro de la zona del Parque Natural que tendrá lugar en el mes de junio. Las 12 asociaciones que engloban la coordinadora llevan meses reivindicando a la Junta de Andalucía con actos, reuniones y manifiestos en defensa de una atención médica digna y suficiente. ¿Eres uno de los afectados por la deficiente asistencia sanitaria en la zona? Y si no, ¿en qué estado se encuentra el cuidado de tu salud en tu barrio? Escribe tu queja en el canal. Te leo. No nos vamos de Cabo de Gata, pero esta vez es para mostrarte algo tan bonito como saludable, tanto para el cuerpo como para la vista y la mente. Con la llegada de la primavera, seguro que algún fin de semana te entran ganas de pasear por la naturaleza o de coger el coche hasta donde se pueda y caminar, aunque a veces no sepas muy bien a dónde ir. Por eso, hoy te propongo una ruta perfecta para disfrutar de un gran día al aire libre y de un paisaje almeriense inolvidable. Toma nota, la ruta que vamos a hacer es el Playazo, Rodalquilar, el Mirador del Amatista, la Isleta del Moro, auténticas joyas naturales del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Una caminata que nos invita a vivir una experiencia única, a que ya te apetece moverte. Comenzamos por el Playazo de Rodalquilar, una playa de arena fina y aguas cristalinas flanqueadas por el Castillo de San Ramón, un antiguo bastión del siglo XVIII. Desde aquí disfrutarás de vistas espectaculares hacia la costa y los acantilados de La Molata que te dejarán con la boca abierta. A continuación, un sendero bien señalado nos conduce al corazón del valle de Rodalquilar, una caldera volcánica que alberga restos de antiguas minas de oro y alumbres. A solo 3 kilómetros hacia el interior está el pueblo de Rodalquilar. Si te apetece hacer una parada, puedes visitar el jardín botánico El Albardinal, situado en el antiguo núcleo minero. Allí descubrirás especies únicas de la sierra volcánica de Cabo de Gata, junto a otras plantas foráneas que han sabido adaptarse al entorno. Ya que estamos por aquí, no olvides acercarte a la Torre de los Alumbres, un bastión de planta cuadrada, estructura simple y estilo renacentista que data del siglo XVI. Su función era la de defender las minas de oro y alumbres de los bereberes y piratas turcos que desembarcaban en la costa almeriense. Antes de llegar a la isleta del Moro, parada obligatoria, el Mirador del Amatista, uno de los miradores más espectaculares de Cabo de Gata. Desde aquí disfrutarás vistas panorámicas de los acantilados volcánicos que se adentran en el mar, pequeñas calas escondidas y algo más de lejos el Pico de los Frailes, la montaña más alta del parque con 500 metros de altura. Terminamos nuestra ruta en la Isleta del Moro, un pintoresco pueblo pesquero de casas blancas y ambiente marinero que invita a relajarte y a disfrutar de la gastronomía local. ¿Dónde puedes comer? En el restaurante La Ola, un lugar ideal con magníficas vistas al mar y a la playa del Peñón Blanco para disfrutar de un buen pescado, marisco o arroz. ¿Qué te ha parecido el paseo? ¿Te animas a hacerlo el fin de semana? ¿O el siguiente? ¿O el siguiente? ¿Será que no tienes tiempo para disfrutar de una de las rutas del Parque Nacional Cabo de Gata-Níjar? Vas a regresar con la boca abierta y con ganas de más. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Piensas que ha faltado algo de interés? Deja tu opinión en comentarios y te leo. No olvides dar like al vídeo. Con esto me haces saber que te gusta lo que hago. Suscríbete si no lo has hecho ya y comparte para que llegue lejos. De esta manera apoyas al canal, das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudique a la vida diaria de la capital o de alguna localidad de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.